Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Un saludo muy especial a personas que nos acompañan desde la virtualidad. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, la jefa de programas especiales encargada, la doctora Gloria Echeverría. Le dan la bienvenida hoy al primer conversatorio de este año 2025. La interrelación entre la música, la literatura y las artes plásticas. Tema muy importante que trata de abarcar los tres conceptos y la importancia del hilo conector entre otros como forma de fortalecimiento del desarrollo cultural de nuestra ciudad de Santa Marta a portas de la conmemoración de sus 500 años de fundación. Y hoy tenemos pues un panel de lujo como invitados hoy. Tenemos al profesor Martiniano Acosta, licenciado en Filología e Idiomas, máster en Creación Literaria. Tenemos al señor Ángel Almendrales, docente, tallerista, artista plástico, y tenemos al compositor, músico e intérprete, señor Wilfrido Álvarez Sierra. Y como moderadora hoy la señora Olidora Gómez Villalobos, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, escritora, poeta y artista plástica. Primero que todo, le damos la bienvenida a estos ponentes de este conversatorio. Nos alegra, para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros, siempre pensando, ¿no?, en la cultura de Santa Marta, que le han aportado mucho a esta ciudad. Y a continuación, la señora Polidora Gómez, moderadora de este evento. Señora Polidora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Lo, lo- Buenas tardes. Reciban un fraternal saludo de parte de los representantes de la Fundación Bohemia Itinerante. Eh, la programación de este conversatorio sobre la interrelación entre la música, la literatura y el arte. Orden del día. Primero, bienvenida. Segundo, agradecimiento. Tercero, biografía de los participantes. Cuarto, lectura de la importancia del tema del conversatorio. Quinto, preguntas. Y sexto, lectura de microcuentos carnavaleros. Bienvenida. Los directivos de la Biblioteca Cajamarca y los representantes de la Fundación Bohemia Itinerante damos la bienvenida a los participantes de este conversatorio, el escritor Martiniano Acosta, el compositor Wilfrido Álvarez Sierra, eh, el artista plástico Ángel Almendrales, a los invitados aquí presentes y los que se conectan de manera virtual. Agradecimientos. Los representantes de la Fundación Bohemia Itinerante damos nuestros agradecimientos a la directiva de la Biblioteca Cajamarca por darnos la oportunidad de presentar en esta su nueva unidad integral de servicios, una de las actividades que viene desarrollando la Fundación en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de Santa Marta. Agradecemos a los participantes del conversatorio, al público presente y a los que se conectan de manera virtual. Vamos a leer una corta biografía de los tres participantes. Profesor Martiniano Acosta, licenciado en Filosofía e Idiomas, especialista en Metodología del Español y Literatura, docente de la Universidad del Magdalena, máster en Creación Literaria en la Universidad Internacional de Valencia, España. Textos publicados: De cara contra el suelo, cuentos, Los conejos dorados, novela infantil, 11 galopes en el tiempo, cuentos, La ciudad de las ventanas, cuentos, Marco y el círculo verde, novela infantil,
Danzarinas del Fuego, Felinos, 9 ediciones, libros de cuentos, editorial Unimagdalena, Historias perversas para contarte cuentos. Ocupó el primer lugar, el primer puesto en el concurso de microrrelatos de la Universidad del Magdalena y obtuvo el premio Tayrona Toda una vida en el 2024. Wilfrido Álvarez Sierra nació en el municipio de Fonseca, Guajira, músico, compositor e intérprete, socio activo de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, socio activo de la Asociación de Intérpretes Profesionales de Colombia, ASIMPRO, egresado de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Santa Marta. El profesor Ángel Almendrales, natural del Banco Magdalena, profesor de arte en diferentes instituciones educativas. Exposiciones individuales, Galería La Escalera de Universidad del Atlántico, Barranquilla, Galería La Aduana, Barranquilla, Centro Zuliano de Cultura, Maracaibo, Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Santa Marta, Galería Boabac, Bogotá, Retrospectiva, Galería Centro Cultural Cajamarca, Santa Marta, Fundación Clency Salsa Angular Art Gallery, París, con más de 40 exposiciones, ha participado en más de 40 exposiciones colectivas, tiene muchas distinciones y homenajes a la pintura costeña, estatuillas de la Sociedad de Gabriel García Márquez, Gaviota del Arte, Instituto de Cultura del Magdalena, muestra regional itinerante, Banco de la República, entre otros. Tema del conversatorio: la interrelación entre la música, la literatura y las artes. La importancia del tema radica en la intrínseca danza entre estas tres disciplinas, inmersas en las 7 disciplinas de las bellas artes, debido a que comparten un lenguaje de expresión común para comunicar pensamientos, emociones, narrativas, en profunda interconexión que enriquece la comprensión de lo que significa ser humano en las nuevas generaciones, ofreciendo una perspectiva matizada y reflexiva, lo que permite explorar la profundidad y complejidad de nuestra existencia, brindando perspectivas que complementen otras formas de conocimiento para contribuir a que la juventud perciba la vida con profundidad y sean más empáticos, comprensivos, por lo tanto, mejores seres humanos. Este conversatorio se inicia con unas preguntas. Son 3 preguntas para cada uno de los participantes. La primera pregunta bueno, ¿cómo creen ustedes que influye en este caso la música en la poesía? Bueno, para Wilfrido Álvarez, ¿cómo cree usted que influye la música en la poesía? El profesor Martiniano, ¿cuál cree usted que es el hilo conector entre la narrativa y la música? Y para el profesor Ángel, ¿cuál cree usted que ha sido la influencia de la literatura en las artes plásticas? Es la primera pregunta, son 3. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Me hace su presencia sentir honrado en este hermoso escenario y compartir una mesa con personas con tanto talento, experiencia, conocimientos que le hacen bien al arte. Respecto a, y muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Bohemia Itinerante, que preside
o gracias a la fundadora Polidora Gómez, de mirar a bien mi nombre para ser parte de este maravilloso momento cultural. Respecto a la pregunta, yo pienso que la música ha influido de toda la vida ante la poesía de diferentes maneras. Y si bien la música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo, las bellas letras que hacen parte de las bellas artes son la expresión de la belleza por un medio sensible. Si hay sensibilidad y se le anexa o se le incorpora una melodía, enriquece más el mensaje, es mi concepto. Lo único que pienso, lo cual el poeta debe interesarse, es en llevar el tiempo que requiere una melodía, la métrica y la rítmica. Cada frase, cada sílaba debe llevar un tiempo para que no le dificulte al momento de verse acompañado de un instrumento musical. Y hay muchos ejemplos de canciones, de poesías que se han inmortalizado, inclusive. Tenemos el caso de la obra hecha en décima por el gran Julio Flores. Si no estoy equivocado, creo que es el autor de la canción La miseria humana. Gravini. ¿Quién es? Gravini. Bueno, eso está discutido todavía. Pero hay un gran ejemplo ahí donde el poeta hace un tiempo maravilloso para que no haya inconveniente en llevar una melodía. Y ahí está el ejemplo que hizo Lisandro Mesa con la obra La miseria humana, que la llevó a un ritmo de un son cubano interpretada en un acordeón sin ninguna dificultad. Hay veces a los músicos, ciertos poetas, escritores, les llevan una letra porque quieren que se le ponga melodía. Y al momento de tomar esa letra es un problema, porque cambiarle una frase sin consultarle al poeta tal vez no le pueda gustar, pero hay que cambiársela porque no llevó el tiempo, sílaba por sílaba, con la métrica, la rima, para poderle adaptar una melodía. Así sea declamada con un fondo musical, se requiere llevar el tiempo. Ese es el único inconveniente, que hay veces encuentra la melodía con la poesía para concatenarse, pienso yo. Hay otras obras que fueron hechas primero y después se les fue, o sea, lo literario, y después fueron llevadas a la melodía, como el caso de Cama Vacía, que interpreta Carlos Gardel. Era una décima y después se le adaptó la melodía, pero lleva un tiempo preciso. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con esfuerzo no, desde su lecho asombrío, y un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Desde un tétrico hospital, o sea, hay una poesía enmarcada en un tiempo preciso para no tener dificultades, porque es que la música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Esa es mi recomendación. Buenas noches. Voy a romper el protocolo prácticamente, pero le voy a responder a Polidora y al público también la pregunta que nos hiciera sobre la relación entre pintura,
música y literatura. Hay tres pensamientos que me han llamado mucho la atención. El primero, la pintura es poesía que se ve y la poesía es pintura que se oye, de Leonardo da Vinci. El segundo pensamiento de Friedrich Nietzsche, poeta y filósofo alemán, quien dijo, la vida sin música sería un error. Y el tercer pensamiento del músico español Juan Pablo Casals, violonchelista, director de orquesta y compositor, dijo, la música y la pintura son la mejor manera de contar las cosas hermosas y poéticas al corazón. Tres pensamientos que nos están indicando esa relación estrecha entre las artes. En mi caso, como escritor de cuentos, he tenido en cuenta muchas veces que mis títulos de los cuentos han llevado títulos de canciones. Por ejemplo, Cuando las azucenas pierden su color, un merengue que interpreta Sergio Vargas. El amor de Carmela me va a matar, que interpreta Nelson Pinedo, que no es el título de la canción, sino un verso de esa canción. La sirena viene hacia mí, otro cuento que escribí, y es el título de ese cuento, y es una canción que interpreta Nelson y sus estrellas. Dentro de mis textos he incluido algunos intertextos que son de Aníbal Velázquez, de Dulce Gutiérrez, de Andrés Cepeda, de Silvio Rodríguez y de Celia Cruz. Con esto pues quiero demostrar que sí hay una interrelación entre literatura y música. Pero el caso mío, con el que estoy presentando, es como un caso muy particular o específico. Por eso pues quiero ampliarles más el concepto de esa relación, hablando de la influencia también de la pintura que nos pidió Polidora. Yo escribí un texto que se llama Bolsa de Valores. Es un libro de poemas. Eso fue un pecado que cometí hace años. Es el compañero aquí presente, el maestro Almendrales, cuando publicamos el libro, él ilustró cada uno de los poemas. Entonces ahí hay una interrelación entre pintura y literatura. Asimismo, la pintura ha influido, o pintores han influido en los escritores, y los escritores también en la pintura. Por ejemplo, en la Divina Comedia, Gustave Doré, un pintor francés, ilustró el infierno de la novela La Divina Comedia. Los cuentos de Edgar Allan Poe también fueron ilustrados por pintores estadounidenses. La obra de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, fue ilustrado por Salvador Dalí. De tal manera que la música, por eso mismo, nos está mostrando, la pintura y la música nos está mostrando esa relación. Esos ejemplos que les doy pues son de toda la historia de la pintura y su relación con cada uno de los autores. Pero más he trabajado la parte de la música. En el caso, por ejemplo, para hablar de la música y la influencia hay que irse un poco a la Edad Media, porque de allí surge realmente esa relación estrecha entre literatura y música. Recordamos que en aquella época había dos personajes representativos, que eran el trovador y el juglar. El trovador pertenecía a la clase élite de la nobleza, era un poco más intelectual, y el juglar era de la parte pues, del pueblo. Nosotros en la costa tuvimos un ícono juglaresco, que es Francisco el Hombre. Y en la Edad Media recordamos que Homero, el que escribió la Ilíada y la Odisea, esas obras las llevaba él cantando o contándoselas de pueblo en pueblo. Quiere decir que, fíjense ustedes, que de tiempos inmemoriales ya
existe esa relación entre estas dos artes. La leyenda del hombre caimán, de igual manera, esa leyenda parte del pueblo, del folclore, de lo tradicional, de lo cultural, y Peñaranda toma esa leyenda y hace su composición también sobre el hombre caimán. Otros escritores también se han inspirado, como decía el compañero Álvarez, por ejemplo, en las coplas de Jorge Manrique, en Garcilaso de la Vega, en Calderón de la Barca, en Rubén Darío, Julio Flores. Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer han dado mucho material para compositores. Leonardo Padura, un poeta, un cubano de la literatura actual, toda su obra está impregnada de sones, del son cubano, de los danzones, de la salsa. Traigo un pequeño ejemplo de un poema de don Luis de Góngora que dice: ay de mi llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. Nada más con eso, ya uno se eleva y encuentra que hay una balada precisamente con esa temática que la cantaba o la canta Luis Miguel. Marcel Proust, el autor francés, tenía la música como un elemento clave para que sus personajes pues evocaran todos sus recuerdos. Virginia Woolf, escritora británica, era una gran admiradora de la música y utilizó la música para explorar la conciencia de los personajes. ¿Y qué decir de Gabriel García Márquez? Gabriel García Márquez lo primero que dijo, después de haber escrito 100 años de soledad, que era un vallenato de 365 páginas. Y no solo eso del vallenato, hay boleros y hay vals y otros géneros musicales en cada una de sus obras. Entre Rubén Blades y García Márquez hubo una estrecha relación, porque Rubén Blades seleccionó casi 10 cuentos de Ojos de Perro Azul y los musicalizó, los interpretó y compuso pues unos trabajos bien hechos, lógicamente con todas las características musicales. Es decir, allí también se da la relación entre música y literatura. Jorge Luis Borges, ya que el compañero Álvarez estaba hablando también de tango. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, era un amante de la música, sobre todo del tango. Enrique Santos Discépolo, compositor de tangos, decía que el tango es un pensamiento triste que se baila. Borges lo contradijo y le refutó diciéndoles que los pensamientos no se bailan o cantan, sino son los sentimientos. Por eso Borges dijo, el tango es un sentimiento que se baila. Igor Stravinsky tomó del folclore eslavo la leyenda del pájaro de fuego, tal como lo hizo en este caso Peñaranda, y musicalizó el pájaro de fuego para hacerlo pues prácticamente internacional. Juan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina han unido música y literatura. La poesía de José Martí, que nosotros cada vez que escuchamos esa canción parece que fuera el himno latinoamericano, Guantanamera, una poesía de José Martí que fue pues musicalizada. Las obras de Mario Benedetti también han sido fuente de inspiración para los compositores, para los músicos. Hay una novela pequeña, muy interesante de Patrick Süskind, el autor del Perfume, que se llama El Contrabajo. Es una novela que nos relata qué es el contrabajo en una orquesta, la importancia del contrabajo en esa orquesta. Es decir, la necesidad de tener un contrabajo en una orquesta. Esa es toda la historia de Patrick Süskind. Errante en la sombra, otra novela que tiene que ver con la música, sobre todo de la Argentina, el tango.
Esa obra es de Federico Andajasi. Y sí, nosotros pues hemos leído mucho sobre el premio Nobel. Recordamos que hubo un debate cuando a Bob Dylan, un músico que era lo que conocíamos de él, un músico, le entregaron el premio Nobel de literatura. Es decir, que él lo que estaba haciendo era, sus poemas los estaba musicalizando prácticamente. Ya en el contexto caribe, en nuestro contexto, también tenemos bastantes escritores que han tomado la música como un elemento fundamental para expresar pues, emociones, sentimientos con los personajes. Tenemos a David Sánchez Juliao en su obra Pero sigo siendo el rey. Allí pues lo que el tema es la ranchera. Pero prácticamente la ranchera para nosotros los costeños es casi una música nuestra, porque fue lo primero que escuchamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Ya después vinieron otros ritmos. Entonces él escribe una novela completica sobre la influencia de la ranchera en el contexto costeño. Tenemos, por ejemplo, a Andrés Caicedo, un vallecaucano que escribió Que viva la música. Tenemos a Humberto Valverde que escribió Bomba Camará. Tenemos a Alonso Sánchez Baute de Valledupar, un escritor estupendo que escribió la biografía de Leandro Díaz y luego se llevó a televisión. Allí presenta realmente todas las composiciones, presenta cómo las logró pues crear. Jorge Artel, el poeta de los negros, afrocolombiano, afrocaribeño, ¿qué nos presenta en su poesía? Todos los ritmos, la cumbia, el tambor, en fin, todos esos elementos nuestros con los cuales se hace la música esta. Y qué hablar del realismo mágico, la escuela de García Márquez. Tenemos en el vallenato algunos aspectos de realismo mágico, digamos que son justificados. Si nosotros nos vamos a ver qué pasó en la cueva cuando García Márquez y Escalona allá se conocieron, eran amigos profundos, de tal manera que allí nace la casa en el aire. Y la casa que en el aire que no es más que una narración totalmente del realismo mágico. Y también tenemos la canción La Hamaca Grande de Adolfo Pacheco. De igual manera es un aspecto, ¿verdad?, del hombre mítico, un aspecto mágico de nuestra costa costumbrista, La Hamaca Grande. Hay otro vallenato muy interesante, es la muerte de Abel Antonio Villa. 5 velorios que le hicieron. Eso es característico del realismo mágico. Eso en cuanto a las canciones, del uso de los escritores, pero también tendríamos que hablar rápidamente de los compositores. Aquí tenemos presente a nuestro compañero Álvarez. Rosendo Romero, un gran compositor para mi criterio, en el que se respira un aire nerudiano, es decir, se ve que se ha leído y se ha interpretado y se obsesionó con la poética de Pablo Neruda. Entonces sus versos, sus composiciones llevan ese aire, sinceramente, y los musicaliza a través del género vallenato. Voy a leerles estos versos que pues me llamaron mucho la atención. Van cayendo mis palabras como flor al río, y ya tus cartas no me traigan primaveras, serán mis versos caravanas de tristeza, ese que escribe versos repletos de verano. El mismo Gustavo Gutiérrez es el que plasma la tristeza, la nostalgia y un romanticismo total en sus composiciones. Traigo estos versos de un vallenato que dice: busco en las noches serenas de mi tierra
la triste nota que brota de un acordeón para sentirme de nuevo enamorado. Yo vengo del pasado de versos y canción. Si nosotros miramos ya para terminar, pueden ser compositores, tres cantantes que a mí me han llamado la atención, y entre ellos el que comentó el compañero Álvarez, Lisandro Mesa. Son juglares, Aníbal Velázquez y Dolcey Gutiérrez, que parece que no tuvieran nada que ver con el folclore, con la cultura, ni con la literatura, y ciertamente están allí presentes en cada uno de esos aspectos. Lisandro Mesa, fue el que musicalizó La miseria humana, un poema que escribió el soledeño Gabriel Escorcia Gravini. Voy a leerles una estrofa de ese poema. Una noche de misterio, estando el mundo dormido, buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. Desde el azul hemisferio la luna su luz ponía sobre la muralla fría de la necrópolis santa, en donde a los muertos canta el búho su triste elegía. Lisandro Mesa. El otro es Aníbal Velázquez y Dolcey Gutiérrez. De pronto estos dos, a uno de los dos, como es Dolcey, lo han estigmatizado demasiado. O sea, que es vulgar, que es no sé qué cosa, pero es que yo no entiendo cómo nosotros los costeños siempre hablamos en un doble sentido en algunas cosas. Y eso es lo que él hace prácticamente. Sus composiciones o las composiciones que le entregan, se las entregan con ese doble sentido. Sin embargo, fíjense ustedes que es de anotar que la Universidad Simón Bolívar le organizó un homenaje como compositor del Caribe colombiano, vida y obra en viva voz como personaje de patrimonio cultural. Dolcey Gutiérrez, conocido en el mundo artístico como el rey de la música picante y caliente. Yo diría también que es el rey de la anfibología. La anfibología es un recurso literario con el que siempre estamos hablando en doble sentido. Entonces recordarán ustedes los títulos de sus canciones como Rompa todo el mundo, Agárrenme la pelá, La raja en el espejo, Mi cojón peludo. Y aunque se estigmatice ese tipo de composición, de todos modos allí está el hombre costeño. Lo mismo pasa con Aníbal Sensación Velázquez, otro cantante desde hace rato que divulgó la guaracha en todo nuestro territorio y se hizo famoso por ese ritmo. Yo siempre recuerdo la canción que dice: Juana tiene un perro que se llama Farol, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. Una guaracha que este señor la ha venido interpretando. Entonces, todas estas manifestaciones han servido para investigar la música folclórica, ha sido documentada, se han hecho cuestiones cinematográficas, libros, etc. Entonces, en mi criterio, yo pienso que tienen mucha relación con la literatura y la música con estos personajes. Finalmente, vuelvo a repetir la parte con la que inicié. Que no olviden el pensamiento de Leonardo da Vinci. La pintura es poesía que se ve y la poesía es pintura que se oye. Y la vida sin música sería un error, de Friedrich Nietzsche. Y por último, la de Juan Pablo Casals, que la música y la pintura son la mejor manera de contar las cosas hermosas y poéticas al corazón. Eso eran algunas cuestiones así rápidas para tener claridad sobre realmente esa relación entre música, literatura y pintura. Gracias. Me corresponde el turno. Bueno, mientras... No le dejaron nada. Mientras Martiniano hablaba, leía, yo iba pasando unas imágenes. ¿Sí? ¿Ah?
iba pasando unas imágenes. ¿Sí? ¿Está apagado? Sí. Entonces, por ejemplo, la imagen que están viendo en estos momentos. Y, digamos, yo me identifico a veces como el que hago más bien poesía con la pintura. Porque la forma como asumo el trabajo de pintor es de una forma muy introspectiva. Y toda la obra que tengo realmente se fundamenta en esa ensoñación de lo vivido. Por eso no, digamos, en este momento mi obra no tiene un parecido a otra obra de otro artista, pero sí recurro a una cosa y es al auxilio y a la relación con los poetas y los músicos. Porque con ellos encuentro explicación de pronto a lo que estoy sintiendo y a lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y realmente mi relación con los artistas plásticos ha sido de una manera muy particular, salvo algunos maestros que ya uno encuentra que le dan respuesta a lo que uno está buscando. Porque en este caso, digamos, pintar para uno es como hacer poeta, hace su poesía, su canción para él. ¿Ya? Y la satisfacción que le da esa composición y esa literatura, en la medida en que se relaciona con ese entorno social, con esa vida que ha vivido, que ha llevado, con el entorno donde vive, la obra va a responderle en esa comunidad, en ese pueblo. Eso mismo ocurre con la pintura que estoy haciendo. ¿Sí? Y lógico, me he aliado, me he auxiliado con artistas que siento que han hecho ese trabajo también, como el caso de Obregón, como el caso del mismo Leonardo da Vinci, ¿no? Un gran genio. Y entonces uno se ayuda, ¿no? En eso. Pero estar aquí, estoy seguro de que mi obra tiene más de esa parte literaria y de esa parte musical, porque cuando yo no pinto con música, no escucho canciones, nada tampoco, porque intenté hacerlo con los clásicos y no pude. No pude porque algunos me deprimían, otros me exaltaban demasiado. Pero entonces en el momento de trabajar las cosas sí pienso en eso, o sea, a mi pensamiento, porque cuando no estoy pintando, entonces sí recurro a escuchar música y a compartir con los amigos escritores o músicos. Ángel, el ejercicio que nosotros hemos hecho, tú sabes, con literatura, es que en las portadas que tú has hecho de los libros, que tú has realizado de los libros, yo siempre le entrego el original de los cuentos al maestro. Él hace una lectura de esos cuentos y cuando ya tiene de pronto una idea general de cómo puede ser la portada, entonces conversamos sobre ese tipo de ejercicios. Entonces, si hay una relación en ese sentido. Muy directa, porque es que realmente los conozco a ustedes y hemos sido amigos de muchas intimidades culturales. Sí, y otras más. Esta obra que estoy mostrando allí no es mía, pero si ustedes miran bien esa obra, ¿a qué novela le recuerda? ¿Qué escena de una novela de García Márquez? Esos gallinazos dando vueltas en el balcón, una vaca asomada en el balcón. Creo que es el otoño del patriarca. En todo caso, este compañero se llama Edgar Francisco Jiménez, porque aquí hay muchas obras que estoy mostrando que no son mías, sino de colegas, mis amigos cercanos en el arte. Y es un personaje muy estudiado, muy recorrido en el mundo, habla 6 idiomas, y su obra y la mía tiene cierta cercanía, hay mucha identidad. Somos hermanos. Yo llamo
que hay hermanos, porque nos confundimos mucho con las cosas que nos plantea la cultura, ¿no? Esta es de Francisco Jiménez y tiene que ver con la poética, la magia del realismo mágico, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Esta obra que me llevé la sorpresa porque muchos poetas, muchos escritores hicieron algunas narrativas, ¿no?, sobre esta obra, unos cuentos y cosas. ¿Sí? Entonces, tengo ese privilegio, ¿no?, de que los escritores y algunos compositores han hecho trabajos a partir de la obra. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción porque es cómo llega la obra a los compañeros. Yo a veces estas obras ni siquiera les coloco nombre. Cada vez que las voy a entregar a un dueño que me las compren, entonces las bautizo nuevamente. Mi hija me dice, papá, pero ya lleva como 5 nombres. Esa obra lleva como 5 nombres. Pero es que es lo que me transmite a mí la gente, los que coleccionan mi obra, me dicen, cada vez que entro al sitio donde tengo tu obra, me transmite una sensación diferente. ¿Sí? Siempre, me alegro mucho que siempre es muy positiva, no es frustrante. No es, ¿sí? Entonces, si alguna pregunta sobre lo que estoy mostrando, con mucho gusto ampliamos esa visión del trabajo. Fíjense, cuando Martiniano hablaba del caimán, de las narrativas del Caribe, esta es una obra de un alumno. ¿Sí? Y a partir de esa experiencia de la obra que he desarrollado y el impacto que ha tenido en el medio cultural nacional, porque esta obra la estamos mostrando mucho en Bogotá más que acá, y las obras mías, ¿no? Este es mi alumno. Y realmente ahora pues estoy mostrando una obra en Colonia y estoy invitado a exponer una exposición en Francia, porque gran parte de esta obra última que he hecho, bueno, aquí hace referencia a eso, a cómo compartir con otra gente, con otros artistas, con jóvenes que están incursionando en el arte, los lleva, y yo les digo, hay que interpretar nuestra realidad, hay que hacerla visible, pero de una manera poética. Y esta es una obra que a mí me parece tremenda, extraordinaria para un alumno. Cuando me la llevó, es una alumna. Esa combinación de iguana y la historia de Ciénaga, ¿no? El templete cienaguero, es bellísima. Y esta a ver, esta que está aquí. Esa obra, yo me llevé la sorpresa de que esta obra ha estado en mucho recorrido. O sea, yo no me pongo a cuidar los derechos de autor. Yo, pues, vivo agradecido de que la gente la coja y la haga en camisas, la haga en afiches, la haga en portadas de libros, en fin. La he encontrado en muchas partes, pero chévere que mi sentir, mi forma de ver la vida a través del arte haga feliz a otra gente. Ese es el más grande regalo. Es un mayor pago. ¿Qué pasa? Que yo he estado de jurado de ciertos festivales de música. Yo no soy experto en música, pero la sensibilidad que tengo y que muestro me ha llevado a ser jurado del Festival de la Cumbia, del Festival del Pito Atravesado de Morroa, y hasta de Reinado. En fin, uno lo mete en muchas cosas por eso de la sensibilidad artística, ¿no? Y esta obra la hice a partir de una visita que hice como jurado al Festival de Morroa, el Pito Atravesado. Sentí esa forma, esa inspiración del músico, ¿no?, por lo que lo alcancé. Además, en el fondo hay toda una narrativa, ¿no? En el fondo. Y en primer plano, antes que el músico, está otra narrativa, que es la de la base económica de nuestros músicos, sobre todo los del Río. Entonces, en la obra hay una cantidad de situaciones, de elementos que nos llevan, cuando uno la va mirando, a sentir muchas cosas, ¿sí? A entender la economía de la región, a entender el estado anímico del músico, y ese fondo ya, que es poesía, que es muy poético porque es una forma de apropiarme del espacio,
¿eh? Y compartirlo con el público. Esta es otra obra de un alumno. Yo hice unos talleres en la zona bananera, unos talleres de educación artística, y sobre todo este artista, este joven, yo lo llamo artista porque me impresiona la manera como asume el discurso de la composición a partir de elementos cotidianos, de elementos de la labor, la corteza del plátano, del tallo del plátano, ¿sí? Las hojas, la composición, digamos, el sentimiento ese que representan los pajaritos ahí metidos en esa economía, ¿no? ¿Sí? Que son cosas que analizamos cuando estamos en diálogo con ellos, cómo estos monocultivos destruyen la fauna, no porque la maten, sino porque la alejan. Entonces, yo digo, siempre deberían pensar en dejar un espacio con la fauna, la flora silvestre, para que ahí se mantenga el nicho de la fauna. Pero la obra como obra me parece tremenda. Acaba de vender como 50 obras pequeñas que le encargaron para un evento, y a mí eso me alegra mucho, ¿no? Que un alumno tenga esa acogida. Y él está metido, él es bananero, o sea, él trabaja en el corte y transporte del banano. Y entonces llevarlos a este tipo de representación a mí me llena de mucha felicidad. Esta es otra obra de Edgar Francisco Jiménez. Entonces yo le preguntaba a Edgar, ¿de qué manera tú haces este tipo de obras? Porque es que ahí está la música, está el tambor, ¿ya? Entonces me dice, Ángel, es que yo, en esos momentos que hace esta obra la hizo en Hong Kong, ¿sí? Estaba en Hong Kong, y me dice, es que yo en mi apartamentico allá en una isla de Hong Kong, compró en una isla y vivía, yo coloco mi equipo de sonido y me pongo a escuchar la música de mi tierra, la música del Caribe, allá lejano. Y entonces, escuchando la música, voy sintiendo y empiezo a trabajar. Esta es técnica de China, ¿sí? La tinta china. Él hizo estudios en la China sobre técnica de pintura china. Pero fíjense cómo es importante cómo asume esa técnica y cómo el sabor, el sentimiento caribe está ahí, ¿sí? Plasmado. Casi que uno siente el tambor ahí, ¿sí? Más que ver la figura bailando. Y esta es parte de lo que llamamos casi como la poética. Tengo muchas, hay una obra mía que me dio una trascendencia, ¿no? Que es Los Humedales, no está aquí, ¿no? Aquí escogí otras cosas, porque esa obra la he vendido mucho para extranjeros, y artistas de otras partes. Hay una artista de Inglaterra que compró 3 obras mías grandes de esos humedales, y entonces me decía, es que siento el Caribe, sí, chévere cuando otro artista te hace una especie de lectura, ¿no? De la obra. Así que la música y la literatura en mi obra. Muchas gracias. En esta concreta explicación, pues creo que abarcó la primera y segunda pregunta que tenía para los tres. Entonces, la tercera pregunta para el maestro Wilfrido. Bueno, hablando de la literatura, en la literatura, el espacio de la música moderna en la literatura, y ¿qué cree usted que pudo haber debilitado el vallenato clásico?
para el profe Martiniano. Bueno, Bueno, de este mira, tema se comenta mucho y en Valledupar y bueno, muchos costeños se dedican a dictar conferencias hablando del folclore vallenato y hay una preocupación. Muchas personas y se hacen esa pregunta. Por eso pienso, Polidoro, que es excelente la pregunta. Yo no soy el dueño de la verdad, solamente voy a expresar acá lo que pienso y lo que debe hacer, lo que hay negativo y también resaltar las cosas positivas del folclore vallenato, que ante otras cosas, allá por allá, en mi provincia de Padilla, en Fonseca, Guajira, anteriormente eso se llamaba música provinciana. Pero una mujer sagaz, inteligente, le vendió al mundo para beneficio de su ciudad y su departamento música vallenata. ¿Y qué beneficio le ha traído eso a Valledupar? Todavía hay muchos provincianos que lamentan y elevan su protesta por esa decisión que no comparten. Pienso que son muchos los factores que inciden en que el vallenato cada día se sienta que está perdiendo su identidad. Uno de esos factores es la parte pedagógica que no se da como tiene que ser. Por ejemplo, ahorita el profesor lo oí hablando de Dolcey Gutiérrez, Aníbal Velázquez. Si bien ellos interpretan el instrumento del acordeón, ese instrumento no se hizo exclusivamente para tocar música vallenata. Se hizo para interpretar toda clase de música. Aníbal Velázquez y Dolcey Gutiérrez nunca interpretan música vallenata. No sé si es que estoy equivocado en esa apreciación, pero Dolcey Gutiérrez y Aníbal Velázquez jamás han interpretado, o no sé, de pronto, una canción vallenata. Entonces yo pienso que lo que hace falta es pedagogía y explicarle a la gente cuál es el vallenato. Yo en tantas investigaciones que he hecho, no he podido conseguir quién fue el creador de esos 4 ritmos. Son, paseo, puya, merengue. Son, paseo, puya y merengue. Que ante otras cosas hay un nombre de esos ritmos los cuales yo no comparto, porque así como se le dio por inventar y decir paseo, que no hay en otra parte del mundo ese nombre para un ritmo, paseo, porque son, si no tenemos nada que ver con Cuba, porque son diferentes, pero yo me refiero al nombre del ritmo, porque así como dijeron paseo, no inventaron otra cosa, pero ya se quedó son. Entonces hay que enseñar a identificar los ritmos del vallenato para que no se presenten las confusiones. Inclusive una vez hice parte de jurado en un festival de cantantes de música vallenata y los 2 compañeros, había participando una indígena, guayú. Ellos, porque la niña cantaba muy bien, le dieron un puntaje, uno le dio 95 y el otro le dio 100. Y ellos se sorprendieron porque yo
el puntaje que le di fue bajísimo. Entonces ellos vinieron a reclamarme. En esa ocasión se le estaba haciendo homenaje a uno de los grandes de la música vallenata, el maestro Calixto Ochoa. Y el cantante tenía que verse en la imperiosa necesidad de interpretar una canción de la autoría de Calixto Ochoa. Y la niña interpretó Los Sabanales. Cantó muy bien, pero Los Sabanales no es una canción vallenata. Entonces, cuando yo les dije, es que ustedes tienen conocimiento, pero Los Sabanales es un pasaje, una canción sabanera que no tiene nada que ver con el vallenato. No me dijeron una palabra, pero ganó la Guayú. Entonces lo que hace falta es conocimiento. Hay cosas que han permitido que el vallenato no muera en su totalidad. Todavía se mantiene gracias y es que en lo largo y ancho del país se realizan muchos festivales de música vallenata y cada festival tiene un reglamento donde el participante tiene necesariamente con el acordeón que interpretar 3 ritmos, 4 ritmos del vallenato auténtico como es. Eso motiva que el profesor de música le diga al estudiante cómo tiene que interpretar los 4 ritmos del vallenato. Los jóvenes, usted va a un festival y usted ve los jóvenes tocando acordeón como tiene que ser, pero usted no ve que nadie sube al escenario con un tema que llaman la nueva ola. Entonces, ese es el otro factor que incide, que le hace daño al folclore, que no han podido evitar que esos aires o esa música que se interpreta en el acordeón, que han inventado los jóvenes, por ejemplo, como con una música que salió, por ejemplo, el hijo de Miguel Morales, Caley Morales, las casas disqueras, como el vallenato se convirtió en la música más comercial de Colombia. Yo no he visto que a ningún artista en Colombia se le venda, que le hagan cola en una discotienda para comprar el disco como se lo compraban a Diomedes. Un despliegue publicitario que le han hecho al folclore, eso está bien, pero no inciden, no buscan la forma de orientar a la gente que todo lo que graba Diomedes no es vallenato o todo lo que graba Poncho Zuleta no es vallenato. En una producción de Diomedes Díaz vienen 2 o 3 canciones, 4 canciones que no tienen nada que ver con el vallenato, pero la gente compra el disco y este es el vallenato. Siguen cayendo en el error de no identificar el ritmo auténtico del vallenato. Pienso que es la parte negativa. Lo positivo, Polidora, es que gracias a Dios todavía existen los festivales donde el estudiante tiene que subir con una canción vallenata para poder ganar el concurso. Es más, esta lucha no viene de ahora. Cuando Gustavo Gutiérrez se inició en su música, Leandro Díaz, Armando Zabaleta, todos esos compositores, Rafael Escalona, le criticaban. Ya vienen con sus boleros. Si te hieren las espinas cuando vas por algún paso. Eso no lo permitían estos señores. Sin embargo, en el Festival Cuna de Acordeones que se realiza en Villanueva, Israel Romero, con los miembros de la fundación del festival, optaron
por llevar un quinto ritmo al concurso y lo llaman romanza. Para que esas canciones como Río Vadillo, las canciones de Chendo Romero, que usted ahorita acaba de mencionar, profesor, entre otras cosas, lo felicito porque usted ha hecho una buena investigación. Llevaron que el acordeonista tiene que interpretar necesariamente una obra de esas, y eso abrió un espacio para que esa música se viera como, también como el verdadero vallenato. Pero sin embargo, en Valledupar, ningún concursante se atreve a coger, por ejemplo, una canción como Río Vadillo para participar en el festival. Entonces yo pienso que una de las limitantes, una de las cosas que ha provocado que el vallenato auténtico, el vallenato viejo, como le decimos, haya dejado de prevalecer es eso, Polidora. Falta pedagogía, orientación en las nuevas generaciones para que aprendan a identificar el verdadero vallenato, porque a todo le dicen vallenato y no es así. Es mi concepto. Como el tiempo es corto, yo voy a interpretar dos obras que guardan relación con lo que hemos expresado acá. Una canción de un gran compositor venezolano, Ali Primera. En esta obra, Ali canta y declama. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Los hombres que caminan mirando al suelo y temiéndole al sol, con una mano estirada como mostrando el hambre y el frío que corta los harapos de los pobres del mundo para arañar su cuerpo, no puede ser un poema de amor. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. El niño que amamanta en las tetas resecas de la madre del tiempo, con canciones de lucha quiero verlo crecer. Con canciones de pan, con canciones de paz y por menos sufrir. No me pidan poemas de amor cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Yo soy feliz con mi canto porque mi canto son manos de obrero y ellos quiero ser yo. Las plantas de los pies de aquel que anduvo descalzo de tanto recorrer al mundo se volvieron canción. No me pidan poemas de amor cuando quiero decir la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Muchas gracias. Yo hice una canción titulada El viejo folclor, donde personifico
el folclore vallenato lo pongo a hablar. Con esta canción gané el primer puesto en el Festival del Retorno en Fonseca, Guajira. Y la hice en ritmo de merengue. Yo soy el viejo folclor, ay, yo soy el viejo folclor y me tienen como ejemplo. Soy el mismo todo el tiempo, no cambio mi tradición. Y el que toca un acordeón, y el que toca un acordeón sabe que hay un reglamento donde se muestra el talento en una interpretación de puya, merengue y son, y un paseo con fundamento, de puya, merengue y son, y un paseo con fundamento, con mi mochila tercia y mi sombrero bien alón, mis abarcas 3 puntas. Yo soy el viejo folclor, yo soy el viejo folclor, que vive el amor, amor, que vive el amor, amor. Yo soy el viejo folclor. Por suerte no festivales, ay, por suerte no festivales, se ha optado por conservar mi género musical. Eso me hace sentir grande, la innovación es viable, pero sin exagerar. El folclore debe mostrar su idiosincrasia y su clase, y nunca voy a aceptar que mis aires los disfracen, y nunca voy a aceptar que mis aires los disfracen. Con mi mochila tercia y mi sombrero bien alón, mis abarcas 3 puntas. Yo soy el viejo folclor, yo soy el viejo folclor, que vive el amor, amor, que vive el amor, amor, que vive el amor, amor. Hay gente que me critica, hay gente que me critica y mi estilo no les gusta. Eso a mí no me preocupa, allá hay sus puntos de vista. Yo soy la canción bonita, yo soy la canción bonita que hoy escucha el mundo entero. Por algo he llegado tan lejos, he logrado una conquista y mi leyenda es infinita. Yo soy el sentir de un pueblo, mi leyenda es infinita. Yo soy el sentir de un pueblo, con mi mochila tercia y mi sombrero bien alón, mis abarcas 3 puntas. Yo soy el viejo folclor, yo soy el viejo folclor, que vive el amor, amor, que vive el amor, amor, que vive el amor, amor, que vive el amor, amor. Yo soy el viejo folclor, que vive el amor, amor. Yo soy el viejo folclor. Muchísimas gracias. Hacía bastante rato no tenía un momento como este. A uno hay veces los años le van haciendo perder la memoria. Tenía temor que se me olvidara la obra. Pero eso, pero eso, Dios hay veces es dueño de todas las cosas y le permite a uno vivir momentos maravillosos como este. Le agradezco a estos 2 personajes a quienes hoy le he aprendido mucho. Y felicito a la Fundación Bohemia Itinerante por hacer de Santa Marta la cultura con mayor proyección de Santa Marta para el mundo. Yo no soy samario, hace 53 años vivo aquí
Oiga, por algo no me he ido. Yo soy más amario que muchos que nacieron de último, ¿no? Somos amarios de corazón. Por ahí hay una obra, no puedo interpretarla aquí porque todavía es inédita. Y si la interpreto hoy, deja de ser inédita. Y se llama Refugio Divino, la cual hice para los 500 años que se avecinan. Entonces, muchas gracias. Yo no sabía que uno tenía que extenderse tanto. Porque es que cuando uno toma esta palabra en cosas que le gustan, uno, hay tantas cosas que decir, ¿cierto, profe? Gracias, Poli. Bueno, entonces continuamos con el profesor Martiniano Acosta. La última pregunta es, háblenos un poco de su reciente publicación, de su obra reciente, la publicación de su obra, su última obra. Y el profesor Almendrales, ¿cuál ha sido su compromiso con las artes y de qué manera lo ha plasmado en sus obras? Profe, permítame. ¿Usted me puede responder una pregunta? Si yo escribo una canción y dice, en la peña de un barranco, junto a una hermosa montaña, emergen hilos de agua bajo el sol vidrioso y blanco. ¿Será que usted pinta eso? Entonces, yo pienso que las bellas artes todas se fusionan. Las bellas artes son hechas, vea, eso es la naturaleza. Todas imperiosamente se necesitan. ¿Ya? Era eso. Gracias, profe. Bueno, interesante la parte musical. Chévere. Sentimientos, emociones. Bueno, rápidamente, lo que yo he hecho en literatura está reflejado en algunos textos, sobre todo de cuentos, y que la Universidad del Magdalena pues ha publicado, la editorial lo ha publicado. Somos un grupo que hemos denominado Felinos, un grupo de escritores de Barranquilla, Santa Marta, Sucre, Montería. Ese grupo son más o menos unos 12 personas y lo hemos titulado Felinos. Y hemos publicado con la Universidad del Magdalena 9 tomos sobre cuentos. El cuento pues es un género muy corto que en el Caribe es donde más se produce prácticamente. A García Márquez le gustaba escribir cuentos, Álvaro Cepeda Zambrano igualmente. No, del grupo de nosotros nadie escribe poesía, muy pocos, todos pues giramos alrededor de el género cuento. Sacamos el último libro que es una especie de antología que se llama 11 de Calibán, o sea 11 escritores. Y Calibán, ustedes saben que fue un personaje de La Tempestad de William Shakespeare, que era el tipo irreverente, el tipo malo, mientras que Próspero era el tipo de la civilización, el más o menos allí intelectual, pero Calibán era el tipo, digamos, que acababa con las reverencias, las ceremonias, era irreverente. Entonces lo titulamos por esa manera. Es decir, son 11 cuentos para el Caribe colombiano, a ver cómo pues penetramos en todo el personal. Lo vamos a lanzar en la Universidad del Magdalena en abril más o menos. Y bueno, lo estamos, desde ya lo estamos promocionando. Una novela que me publicó Educar Editores, Marco y el Círculo Verde,
pues bastante vendida en el país, y una nueva que me van a sacar que se llama, ¿cómo es? Se me escapó el nombre. Sí, esa obra se la dediqué a mi nieta, de tal manera que es una novela juvenil. Sí, desde hace rato me está visitando. Esta novela la tiene Educar Editores también, y ya con el contrato firmado, pero no lo han publicado todavía. De tal manera que vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Lo demás, pues, es un trabajo permanente de la literatura. Tengo mi horario para escribir, y ahora que estoy jubilado, pues mucho más. Tengo más tiempo para leer, tengo más tiempo para escribir y una cantidad de cuentos ahí, pero me paso más el tiempo en revisar que en escribir. Estoy dándome cuenta últimamente. Es decir, revisar, y creo que es necesario revisar los textos. Es decir, es una cosa que no hacemos. Como cuando los estudiantes escriben un ensayo y se lo entregan a uno así sin revisar ni nada, y entonces uno le pone mala nota y se molestan cuando uno le dice, es que no lo revisaste, no lo leíste nuevamente. Así pasa con la literatura. Y miren ustedes, rápidamente les cuento, que a mí participar en los concursos de cuentos me sirve, a pesar que me han rechazado. En la cantidad de veces que yo he participado, eso me ha servido para convertirlo en algo positivo. Yo digo, a lo mejor no están bien escritos todavía. Entonces, los cojo nuevamente y empiezo a revisarlo, y si le encuentro errores, falencias, personajes que le falta algo, detalles, entonces ahí es donde uno, como siempre digo a mis estudiantes, hay que convertir lo negativo en positivo. Bien. Bueno, yo no quiero irme sin dejarles dos anécdotas importantes de dos grandes compositores. Bueno, ya los dos se fueron de este mundo. Uno de la música vallenata y el otro de la reina cumbia de Colombia. En el vallenato, el maestro Leandro Díaz, una vez en una parranda, después de haber cantado tantas canciones, comenzaron a hablar de la gran obra del maestro Emiliano Zuleta. ¿Me pueden decir cómo se llama la obra? La mayor obra de Emiliano Zuleta. La gota fría. Qué bien. La gota fría es una obra que está hecha en tono menor. Y de menor pasa a mayor. Unos arreglos hechos del maestro Andrés Paz Barro, un cianaguero. Pero comienza el comentario y le preguntan al viejo Leandro Díaz, usted como compositor, ¿cómo identifica el tono menor y el mayor? Leandro, en su sabiduría, si yo le digo a este hombre, musicalmente quizá no me va a entender y yo tampoco sé. Soy empírico. Ve, muchacho, lo que pasa es que el mayor nació primero. Esas eran las salidas de él. El otro maestro, el gran maestro de la cumbia, José Benito Barros. Un día, en ese entonces yo trabajaba con Saico, fui a visitarlo a llevarle un chequecito que le mandaron. Cuando eso vivía aquí con la familia. Y yo siempre lo visitaba. Y un día le pregunté, oiga maestro, yo tengo una inquietud, yo siempre voy al Festival de la Cumbia y he hecho esa pregunta y nadie me responde. ¿Quién fue Pedro Albundia? 12 bogas con la piel color majagua y con ellos el temible Pedro Albundia. Y dice Pedro Albundia y él se pone a reír.
Joda, Wilfrido, lo que pasa es que yo toda la vida escribiendo, yo fui muy exigente con la rima. Todas mis canciones son ricas en rima. Imagínate que yo no encontraba una palabra que rimara con cumbia. Y ese nombre me lo inventé. Pedro Albundia no existió nunca. Tú sabes que una vez estaba en Gamarra, en un encuentro cultural, ¿no? Y se me acerca, ¿cómo es este? Benito. No, el ciego. El ciego, ¿cómo es este? El ciego, el compositor ciego, ¿cómo es? Leandro. Y nos saludamos ahí. Y me dice, venme Almendrales, tú me harías un cuadro para mi sala. ¿Sabes, maestro? Como que escucha el verano. Yo me fui con un miedo, como hago para este cuadro. Empecé a imaginar las escenas del verano, ¿no? Pero bien, ¿qué aporte hace uno, digamos, creo que la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué aporte? Vieron la obra mía anterior, ¿no? Estas obras que he estado mostrando ahora son obras, digamos, de un periodo muy importante en mi producción. Esta obra que está en pantalla la compartí con un mamo de aquí del Atlántico, ¿eh? Y entonces él me dice, veme, esta obra no es tuya. Y yo, ¿cómo así que no es mía? No, esa obra es de un espíritu que te poseyó y tú la pintaste poseído. Estaba encantado con la obra. Entonces pasan muchas cosas así, ¿no? Con el trabajo. Entonces, una de las cosas que digamos que no digo yo la crítica del arte, los críticos, los intelectuales del arte en el Caribe y en Bogotá, dicen, es que la manera personal como has asumido el lenguaje artístico, ¿ya? Conjugando la tradición, la realidad y dándole esa fuerza a lo contemporáneo. Entonces ahí me dicen, ¿qué estilo tiene tu obra? ¿Qué tendencia? ¿Qué movimiento? Yo me escudo en el realismo mágico. Ese es yo creo que es como realismo mágico, ¿ya? Porque no pretendo copiar a nada, sino manifestarme. Entonces, ese aporte ha servido para que mucha gente, me decía hace poco un sociólogo y un crítico de arte de Barranquilla, dice, Medrales, que tú no te has dado cuenta, que tú has ido creando unas tendencias, una forma de hacer las cosas y tú no te has dado cuenta. ¿Sí? Entonces, hoy en día el movimiento de artistas del Caribe no está pendiente de qué pasa en Alemania o qué está haciendo en Estados Unidos, sino muchas veces, este man se atrevió a hacer esto, nosotros también podemos hacerlo. Y en esa postura cultural y artística, digamos que encuentro que muchos compañeros sé que han superado esa etapa, han dado el salto, ¿no? Yo di el salto tratando de ser muy caribe, no por el pescado, no por el coco, no por el mar, sino por el sentimiento de ser caribe. Y en mi obra está llena de ese sentimiento de un caribe. En esa serie de humedales, le vi en el dibujo, tiene pues está dibujada una motosierra, ¿no? Quisiera saber si tiene alguna propuesta, alguna reflexión, alguna crítica que nos ofrece a partir de allí. Yo sé que es su libertad introducir cualquier elemento, en este caso en el humedal. Mi obra está llena digamos, de sentimientos sociales. No me gusta pintar la masacre, ¿no? Pero una de mis obras más cotizadas
en el mercado que se han vendido para otras partes. Son unas patillas que hice. Llegué a ser como 20 patillas. ¿Ya? Y nacen de esa violencia que tiene el país, pero no quise pintar la violencia, esa cosa tan, la motosierra rompiendo una barriga y botando tripas, ¿no? No. Entonces, vivía momentos también muy particulares y combiné esas cosas. Casi, si vas a ver la exposición que está en el San Juan Nepomuceno, vas a encontrar una patilla de esas ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué trato? De sentir, saborear, que la gente sienta esa pulpa, ese sabor de la patilla. Pero además, la patilla no está hecha como una patilla común y corriente, sino una patilla descuartizada, explotada. En este caso, los humedales, tengo una serie que se llama Nidos Invadidos, Nichos Invadidos, y es como toda la guerra está de todo, no es decir guerrilla, narcotraficante, todo. Cómo se ha metido en la parte más sagrada de nuestra tierra, que son los campesinos, y han invadido esos espacios, y yo lo represento. O sea, para mí son la naturaleza nuestra, sobre todo esto de mis humedales nace cuando paso por el Parque Salamanca hace muchos años y sentí esos árboles que me gritaban, ¿no? Y ese grito era, ¿cuándo nos vas a pintar? Y así pasa cuando voy a ir a la isla de Mompox. Encuentro que la isla de Mompox, que es una tierra fértil, de las más fértiles del mundo, y la gente ha ido talando toda la isla de Mompox, que era una cosa fabulosa, ¿no? Ver esa vegetación y esa riqueza de la naturaleza, ¿no? Y la han convertido en terrenos de ganadería, ¿sí? Extensiva, no intensiva, sino extensiva. Y entonces yo digamos, me he comprometido no pintarla, sino sentirla. ¿Sí? Entonces cada vez que puedo voy a mi Caribe, llámese, ahora estuve en Riohacha hace poco, pero cuando puedo voy a la región del Cesar, estuve un tiempo viviendo en la región de la isla de Mompox, ya voy cada vez que puedo a vivir. Y mi obra son vivencias, no son copias de nada, sino vivencias. Esas vivencias las estoy pintando. Y de la motosierra, aquí no se ve, pero tiene unas goticas de rojo, unas goticas, ¿sí? Que se ven, ¿cierto? ¿Sí? Salpicaduras de rojo. Eso dice mucho. Y la otra que tenía antes, perdón, es esta, que yo realmente, bueno, hay unas obras, por ejemplo, esta la publicó en un libro Adolfo Ariza, un escritor que también apreció mucho su trabajo. Y esta obra la colocó por una portada. Y dice, maestro, ¿me la permite para una portada de mi libro? Y yo, ¿cómo no? Cógela. Y es eso, es compartir esa vivencia literaria y poética y musical que hay en la obra, ¿sí? Pero que no está exenta de la violencia que vivimos en Colombia. ¿Me va a preguntar? Ya un momento. Profesor, la última foto que mostró, pero es que no sabría explicar cómo. ¿Cuál? Que tiene ¿Un corazón? Esa. ¿Esa? Sí. ¿Dónde está el corazón? Que no lo veo. Ah, ya. ¿Cómo se llama esa obra? El nombre te lo debo. Usted dice que cada quien le pone sí, nombre. pero esta obra tiene, le pone nombres diferentes. Sí, esta obra la hice y la tuve en mi estudio guardada por meses. El manglar de 2 plantas. No, porque para mí, si yo voy sin saber, no había visto que es un corazón, Sí. pero pensé que era como una manzana, como una fruta. Entonces, para mí eso sería como la resiliencia, ese cuadro. Creo que se la bauticé en un momento dado, ¿Ah, sí? Semillas de Esperanza. Sí. ¿Eh? Porque contra toda adversidad, Entonces la obra nace una planta. la pinté y no, o sea, hay momentos en que la obra no me llena. Y mientras no me llena, yo no la saco al público. ¿Sí? Entonces un día estaba así mirándola y había, a mí cuando esos momentos, situaciones sociales bien críticas me pellizcan, ¿no? Y dije, esta es la obra. Ese terreno árido, lleno, rojo, voy a ponerle una esperanza, un corazón con unas hojas que son... La resiliencia. Y al profesor Martiniano Arandotto, que el turno quiero preguntarle es ¿a qué horas escribe? Porque dice que ya tiene un horario establecido. No, sí.
Entonces, otra pregunta. Buenas noches. Para estos tres caballeros, que son unos brillantes artistas, quiero dar unos agradecimientos en particular a cada uno, porque los conozco y quiero que hoy me conozcan. Profesor Martiniano, muchas gracias por haberme reencontrado con usted, escucharlo y saber que estaba aquí, y eso me motivó a venirme. Fuiste mi profesor de castellano en la Universidad de Magdalena en el año 94. Muchas gracias. Profesor Almendrales, ya te conocía. Te conocía por referencia de Jimmy Abdala Oliveros. Allí sí. Mi primo hermano. Ajá. Llevamos la venita por ahí de la... Sí, sí. Sí, y también soy fiel paisana de Edgar Francisco. Mi hermano. Ese hombre está loco por Pijiño. Sí, Ha donado una obra de arte de 500 piezas sí. y se está luchando para hacer el museo. Hay que hacer. Lo quería conocer, saludarlo y darle los agradecimientos por hoy. Muchas gracias. Profesor Wilfrido, ya te conocía. Y tanto te conozco que nunca me he olvidado de tu primera canción. Se la vendiste o regalaste, no sé, pero a nosotros nos la regalaron. Cuando antes existió la cooperativa Coffee Map. ¿Le dedicaste? No, yo no vendo mis obras. Ah, bueno, yo no sé, pero a nosotros nos las regalaron para el Día del Maestro. Y ese título se llama Maestros Marginados. Profesores marginados. Maestros o profesores marginados. Muy hermosa, nunca se me ha olvidado, siempre la canto, pero se la canto a los maestros de la nueva ola, porque ellos no han pasado por donde pasamos los primeros maestros. Así es. En el caso mío, 35 años, con mucho orgullo. Entonces, cada vez que se quejan y se quejan, yo enseguida les canto. El profesor colombiano vive educando la sociedad. Sus sentimientos humanos son proyectados para enseñar. Pero el gobierno no ha valorado su fiel trabajo y es la verdad. Vive luchando en forma incansable, siempre buscando un mejor bienestar. Mira eso. Y le pusiste una estrofa que me mueve el piso todavía. Ricos y pobres requieren de los servicios del profesor. Él va a la escuela a llevarles sabiduría y educación. Y muchas veces con hambre hace un esfuerzo muy grande porque ama su profesión. Y eso el gobierno lo sabe, pero se niega a brindarles una mejor atención. Y hay otra estrofa mejor que esa. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Cuando allá en aquellos tiempos, ni salud, ni subsidio, ni cajamá, ni nada. Y nos pagaban cada 3 meses. Esa fue la estrofa súper con la que brillaste ahí en esa canción. Dice, los servicios que le prestan son deficientes en general. El educador merece que se le atienda sin mendigar. Ahí le descuentan adelantado y sin embargo lo atienden mal. Él no merece ser marginado. Es primordial la salud para enseñar. Pero ahora no. Ahora están gozando ellos más que los que empezamos primero. Sí, señor. Muchas gracias. Los felicito.
Me alegra, los abrazo desde aquí bien fuerte a todos tres. Muchas gracias, profesor Martiniano, profesor Almendrales, profesor Wilfrido. Setenta. 72. 73. Y es que llegamos, yo estaba en una reunión en Bogotá con unos artistas y le decía, lo más bonito es que 70 años empezando la vida. Ah, sí. Felices de lo que hemos hecho. ¿Ya? No nos lamentamos, no estamos aburridos, Sí, estamos sí, yo muy frustrados. amante a la poesía y a la literatura, que fue como es lo más importante que me pudo enseñar a mí la Universidad de Magdalena. Y en mi desempeño activo, logré organizar un recital poético durante 15 años en Pijiño, Magdalena. Estamos dispuestos. Pues yo siempre les digo, no cobramos, simplemente facilite las cosas, pero la idea es compartir con la gente. ¿Y sabe qué es lo importante de la literatura? Como dijeron los tres, hay que articularla con esto, con el arte, con la música. No que porque un recital le vamos a meter canción, claro. Si es que la poesía es una composición cantada. Y como dijo el profesor, que me quiero grabar esa frasecita que dice que la poesía es, ¿qué? Lo primero que dijiste de Da Vinci. ¿Cómo dice, profe? Perdone. La pintura es poesía La pintura es poesía. que se ve La pintura y la es poesía es pintura que se oye. que se oye, exacto. Y todo es lo mismo. No que yo soy poeta, yo soy compositor. No que yo soy pintor, yo soy un artista como este, pintando esos cuadros hermosos y un veterano allá en la Universidad de Magdalena, por favor. Gracias, profe. Un aplauso para ellos tres, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por haber estado hasta el final. Hubo mucha gente que se retiró antes, se perdieron del trabajo musical escuchado. Sí, muy sentido. Por último, aquí tenemos el periódico de Bohemia Itinerante. Vamos a hacer obsequio, vamos a obsequiar el periódico de Bohemia Itinerante y algunas revistas Luna y Sol de una fundación. Oiga, no en Barranquilla, permiten, no donde permiten, en no esta permiten revista, preguntas. están varios escritores de aquí del Magdalena. Muchas gracias por su asistencia y hasta una nueva oportunidad. Bueno, gracias a todos, a las personas que estuvieron conectadas, gracias y bueno, nos vemos en un próximo evento. Gracias a todos. Esta niña.